Listo, podemos iniciar entonces. Ya tenemos 47 participantes y seguramente en el transcurso de la mañana pues se irán incorporando muchos más. Les habla Nauri Escalona, asesora técnica de género y violencia basada en género para la respuesta de Save the Children en Venezuela. Formo parte mi compañera Annalicia Montes de Oca y Elizabeth González del grupo del grupo, y para nosotras, pues por supuesto, es un honor en nombre de Henry Rena, el coordinador del clúster, acompañarles el día de hoy en esta sesión. Hemos tenido en el curso de actualización y transformación educativa del enfoque de género ya 4 sesiones previas. Esta es la 5ª sesión y pues por supuesto para nosotros es un honor poder acompañarles en esta oportunidad, poder hablar con muchísimo orgullo de este programa formativo que queremos seguir impulsando desde estos espacios y donde ustedes, por supuesto, forman parte central de esta jornada. Este es un esfuerzo institucional importantísimo, donde el Interclúster está haciendo un trabajo central de articulación para poder garantizar la transversión del enfoque de género y de la violencia basada en género en todos los espacios. Por esa razón, pues también nos acompaña el día de hoy nuestra coordinadora del ADR de violencia basada en género, Marisabel Cedeño, como panelista en la sesión del día de hoy, junto con nuestra compañera Annalicia Montes de Oca y Elizabeth González, quienes nos van a hablar sobre prevención y explotación del abuso sexual y las políticas correspondientes para ello, que llamamos PEAS o SEAS, con sus siglas en inglés. Para nosotros, pues, ha sido un honor poder este plan formativo, hablándoles sobre el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a temprana edad y en la infancia y de la educación integral en sexualidad, con la participación activa, por supuesto, del CENAMEC y del Ministerio de Educación, junto con UNFPA, quienes han hecho un trabajo extraordinario para garantizar que exista un marco de política pública en este sentido, y estamos seguros, pues, bueno, estas sesiones van a estar, bueno, están disponibles en el enlace que vamos a ir compartiendo y que hemos ido compartiendo en cada una de las sesiones formativas para que puedan verlo tanto de manera sincrónica como asincrónica. En la segunda sesión que trabajamos hablamos específicamente sobre el enfoque de género inclusivo y diverso, y justamente en el marco de esa sesión se dieron algunas preguntas respecto a cómo abordar desde el aula, desde la escuela, la diversidad. Y en ese caso, pues el día de hoy también les vamos a compartir unos enlaces por el chat con un par de preguntitas muy sencillas para que puedan apoyarnos en decirnos cuál es su opinión respecto a de qué manera consideran más acertado que podamos hacerles llegar información respecto a cómo abordar la diversidad desde el aula, bien sea en una sesión incluida dentro de este curso de actualización o en una sesión extraordinaria no acreditada de manera adicional, ¿ok? Entonces, bueno, les vamos a ir compartiendo el enlace para que puedan darnos esa retroalimentación y apoyarnos y sobre todo conocer cuáles son los intereses de todo el equipo que nos acompaña en estas sesiones. Si en conjunto decidieran que quisieran agregarla al plan formativo, pues la sesión sería el día 10 de agosto para abordar específicamente el tema de la diversidad. Entonces, bueno, vamos a estarle compartiendo ese enlace por el chat, atentas para que lo puedan llenar y nos den su retroalimentación. En la sesión del día 13, pues nuestra compañera Elizabeth González, la coordinadora de salvaguarda de Save the Children, nos habló sobre salvaguarda y sobre programación segura. También esa fue una sesión extraordinaria que nos apoyó muchísimo, nos ayudó a entender cuál es el impacto que tiene nuestra función dentro de los espacios educativos, dentro de los espacios formativos e incluso en las organizaciones humanitarias que hacen vida en el país, pues de qué manera pueden resguardar
a todas las personas que se beneficien por los programas o por la acción que ejercen y garantizar pues una operación segura para todas y todos los beneficiarios y beneficiarias de nuestros programas, políticas, etc. Seguidamente, pues el equipo tanto de UNFPA como de la ADR de violencia basada en género, pues lideraron la sesión de violencia basada en género y remisiones seguras. UNICEF también formó parte importante de esta sesión y seguramente pues nos dieron herramientas para poder abordar la violencia basada en género desde los espacios educativos, algunos lineamientos importantes. Además nos señalaba el equipo de Tinta Violeta que amablemente ha participado en las sesiones, nos dieron unos tips en la sesión de enfoque de género inclusivo y diverso para abordar el tema desde los espacios pedagógicos. Así que bueno, este es un esfuerzo institucional importante del cual estamos profundamente orgullosas de compartir con ustedes. Y ahora, el día de hoy, pues vamos a tener la sesión de prevención, explotación y abuso sexual. Así que bueno, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que disfruten y aprendan muchísimo de esta sesión. Estamos seguras que todas nosotras también aprenderemos mucho y reflexionaremos mucho, sobre todo en la etapa de preguntas, cuando ustedes puedan indicarnos cuáles son esas dudas que puedan surgir a raíz de la explicación que nuestras compañeras Analicia Montes de Oca y Elizabeth González nos van a compartir el día de hoy. Así que les dejo la palabra, compañeras. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por preparar esta maravillosa jornada con tanto cariño y esfuerzo, y les deseo el mejor de los éxitos a lo largo de toda su presentación. Por acá estaré para apoyarles con el chat, con las preguntas y por supuesto acompañándolas a lo largo de toda la sesión. Adelante. Muchísimas gracias, Nauri, por tu cálida presentación, cálida como siempre. En breve, nuestra colega Ana va a estar proyectando la presentación. Listo, ya aparece en pantalla, Ana. Y bien, bueno, les deseo ante todo un excelente día a todos y todas las personas aquí presentes. Yo quisiera abrir este espacio, en primer lugar agradeciendo como siempre al clúster de educación por permitirnos acá compartir con ustedes un tema que es un tema sumamente vigente, y esto no solo por, digamos, por los grandes avances que representa en cuanto a lo que es la integridad, o lo que podemos decir que es como la rectitud de las organizaciones de todo tipo que prestan un servicio de atención, un servicio, vamos a decir, un servicio humano, sino además por lo que vamos a ver, todo lo que es el trayecto que aún nos falta por recorrer en la materia. Y bueno, este tema es precisamente el de la protección o prevención contra la explotación y el abuso sexual, que de nuestra compañera, nuestra colega Ana Montes de Oca y yo vamos a presentar a continuación. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a abrir en primer lugar la presentación con la frase de Henrietta Ford cuando ella subraya que tenemos tolerancia cero con la explotación y el abuso sexual y seguimos comprometidos con el aprendizaje y la mejora continua. Aquí podemos decir que se trata de un proceso continuo, un proceso que no se detiene y con el que todas las organizaciones aquí presentes debemos estar siempre comprometidas. Aquí hablar de tolerancia cero creo que ha sido uno de los grandes avances en el empoderamiento respecto a este tema. Lo conversábamos con el equipo. Cuando decimos cero, queda claro que aquí no caben matices, que no hay forma alguna en la que pueda existir una vía de excepción para estos casos. Entonces creo que este es el punto de partida para todo el tema que vamos a recorrer el día de hoy. Pasamos a la siguiente. Y brevemente vamos a recordar la definición de, a ver, si vamos a trabajar de la prevención, la protección contra la explotación y el abuso sexual, vamos a partir de esas definiciones, recordándolas, siendo la explotación sexual el primer lugar,
todo abuso o amenaza de abuso que es cometida en una situación de vulnerabilidad, de desequilibrio, o podemos decir de relación de fuerza desigual o de confianza. Y en este caso es con propósitos sexuales a fin de lograr acá aprovecharse de forma material, social, política de la explotación de otra persona. Es decir, la persona obtiene, digamos, un beneficio de las prácticas sexuales de la víctima desde esa desigualdad de poder. Y esto incluye desde el ofrecimiento de dinero, regalos, trabajo a cambio de relaciones sexuales, limitación de los servicios previstos. Bueno, no te doy los servicios si no tienes relaciones sexuales conmigo, por ejemplo. Es lo que es el chantaje, la humillación, entre otras. Esa lista que aparece no es, digamos, no es exhaustiva, es solo como algunos de los tantos ejemplos. Y cuando hablamos de abuso sexual, lo podemos definir como toda intrusión física o amenaza de intrusión física, que es de carácter sexual en este caso, cometida ya sea por la fuerza, en condiciones de desigualdad o con coacción, o sea, con esa manipulación de la persona. Y esto incluye acá lo que es la violación, besos, toqueteos, manoseos, roces no consentidos, relaciones sexuales con menores, entre otros. Y aquí debemos recordar que estas prácticas no tienen que ser necesariamente presenciales. Hay unas que sí implican un contacto directo, pero el contacto puede ser indirecto. Por ejemplo, pueden realizarse mediante vías electrónicas, como el envío de imágenes, de audios, con todo esto con contenido sexual, y se estaría incurriendo así en un tipo de abuso sexual en línea. Entonces es importante como verlo desde todos los ángulos. Pasamos a la siguiente. Ok. Ahora bien, existen 6 principios básicos para la protección contra la explotación y el abuso sexual propuestos por el Comité Permanente Interagencial sobre la protección en la acción humanitaria. Y el primero es que la explotación y los abusos sexuales constituyen faltas graves a la conducta, faltas de conducta sumamente graves y por tanto son motivos para la rescisión del contrato. Esto es un motivo más que suficiente e incluso si la falla, en este caso, la gravedad de la falla es equiparable a lo que estipula nuestra Constitución como un delito, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí? Todo esto también va a implicar no solo la rescisión del contrato, sino además consecuencias legales para la persona. Además, bueno, los actos, el segundo principio, los actos sexuales con cualquier persona menor de 18 años están prohibidos sin excepción. Eh, También, bueno, lo que es el ofrecimiento de dinero, el empleo el ofrecimiento de empleo, de bienes, servicios, todo esto a cambio de relaciones sexuales está completamente prohibido. En el caso del gremio educativo, podríamos decir que ofrecer, y colocar un ejemplo, la aprobación de una materia o aumentar una calificación a cambio de esto, sería un ejemplo de beneficio que pudiese, en este caso, una evidentemente práctica no aceptada, que pudiese suceder si se ofreciese todo esto a cambio de favores sexuales. Entonces, bueno, debe quedar claro aquí, como en este sentido, que todos nuestros beneficiarios y beneficiarias deben saber o deben conocer previamente cuáles son los beneficios autorizados por nuestras instituciones, por nuestros proyectos y la ayuda. También saber que nuestra ayuda es completamente gratuita. Si ellos saben y ellas saben cuáles son los beneficios que otorgaremos y a qué beneficios tienen derecho, sabrán también que nadie puede restarles ese beneficio a cambio de este tipo de condicionamientos. Y es, bueno, algo importante a tener claro desde la concientización a los beneficiarios y beneficiarias. También el cuarto principio habla de que las relaciones sexuales entre miembros del personal y beneficiarios y beneficiarias están, en este caso, prohibidas también, porque aunque aparenten ser relaciones naturales, entre comillas,
o que no tengan ningún tipo de interés de por medio. No, mira, yo vi a la beneficiaria y ella se enamoró de mí, yo me enamoré de ella, la novela, no. Aquí lo cierto es que de esto hay una asimetría de poder que subyace a este nexo y sencillamente abre todo un abanico de riesgos allí presente. Por eso no está permitido este tipo de prácticas. Además, como lo vemos en el quinto principio, los miembros del personal que alberguen preocupaciones o sospechas respecto de que haya sucedido algún tipo de acto de explotación o abuso sexual por otro miembro del personal debe informar mediante los mecanismos de denuncia que existen. Recuerden aquí que callar cualquier abuso que se presencie o del que se tenga sospecha nos hace automáticamente cómplices, ¿sí? Y bueno, el último principio habla de que los miembros del personal, sobre todo aquellos que ocupan puestos directivos, están obligados y obligadas a crear y mantener un ambiente que evite y proteja de la explotación sexual y los abusos sexuales. Se trata de ya una práctica institucional que desde la más alta directiva debe ejercerse y debe crearse como tal esa cultura preventiva en todas nuestras organizaciones. Estos principios aplican absolutamente a todo el personal que trabaje vinculado con instituciones, indistintamente si es personal staff, son contratistas, voluntarios, etc. Pasamos a la siguiente. Y bueno. Disculpa, Elizabeth, tengo... ya va. Ya. Ahora bien, ¿por qué este tema se considera vigente? Yo me atrevería a decir acá que los casos de abuso y de explotación sexual existen creo yo, desde que el ser humano camina sobre la tierra y lamentablemente nuestra historia se ha encargado de silenciarlos, ¿no? A lo largo de una historia bueno, de milenios, ¿no? De bastante tiempo. Aquí vamos a comenzar como un breve recorrido histórico partiendo del año 1990, cuando la denunciante Kathleen Volkabach, ella era una trabajadora externa contratada por la ONU en aquel momento, ella denuncia una red de tráfico sexual que estaba directamente vinculada a lo que era la policía y las fuerzas de la paz de la ONU en aquel momento en la península de los Balcanes. Y aquí, bueno, la consecuencia fue que en lugar de tomarse acciones organizacionales, ella es despedida de su puesto en una frase muy emblemática que ella dijo en aquel momento y que, bueno, quedó plasmada. Ella expresaba que el horror generalizado ya está allí. Esto no va a ser sencillo ni una solución rápida. Y yo creo que han pasado ya más de 30 años desde ello. Hemos vivido avances gigantes en todas las organizaciones que laboran en este medio. Y sin embargo, aún tenemos muchísimo trabajo por delante. En el año 2002, en África Occidental, también hubo un informe que reveló la existencia de abusos por parte de organizaciones no gubernamentales y también por las fuerzas de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Y bueno, en ese mismo año, el Comité Permanente Interagencial adoptó los 6 principios destinados a ayudar a la prevención de explotación y el abuso sexual. Se ve como que ya a medida que avanzaba ya una década, más de una década después, surgían estos informes y se comenzaban a tomar acciones, digamos, al respecto. En el año 2003, el secretario general de la ONU publica el boletín sobre la explotación y el abuso sexual y el eslogan de servir con orgullo. Y bueno, en este caso, en este, digamos, boletín se describe la política de tolerancia cero para la explotación y el abuso sexual, incluyendo acá el abuso infantil. Se comienzan a hablar ya como de esta falta de tolerancia para estos temas. Luego, en el año 2006, el secretario reitera que las reglas, digamos, plasmadas en el boletín de hace 3 años, digamos, está en vigencia. Se incluye además de las fuerzas de la paz, de los ejércitos nacionales que operan bajo la bandera de la ONU. Y en este sentido,
yo considero que fue una respuesta muy pertinente ante la necesidad de algo que ya era visible, afortunadamente. Y bueno, en una enmienda las reglas también se amplían para incluir a consultores y contratistas, que me parece genial porque es que, digamos, no es correcto como organización quizás desvincularse de la responsabilidad de ese personal que también uno contrata y también coloca en esos estados, en esos contextos de vulnerabilidad para poder atender. La idea es que si se coloca ese personal para el servicio, sea desde la responsabilidad de una contratación segura. Y bueno, pasamos ya estamos en la siguiente lámina. Bien, en este sentido, en el año 2007, los cascos azules de la ONU se vieron involucrados en actos de explotación y abuso sexual en Haití, en la cual 135 funcionarios de Sri Lanka fueron acusados sin haber cargos penales. Aquí hubo consecuencias, los regresaron a su tierra, fue como que, bueno, retornen, en este caso, a hacer sus pechorías a su tierra, no aquí, pero lo preocupante es que no hubo cargos penales como tal. Entonces vemos que seguimos como tal con un tema bastante polémico, abierto. En el año 2008, Humanitarian Accountability Partnership y Save the Children informaron sobre cuestiones de, en este caso, protección infantil en el sector humanitario, también incidentes que habían ocurrido vinculados a la organización, a estas organizaciones. En el año 2015, se abre la investigación por alegaciones de abusos a menores en la República Centroafricana. Sí, como que vemos como históricamente siguen acumulándose sucesos de esta índole. Y en el 2008, bueno, hubo dos casos sumamente importantes. El caso de explotación sexual por parte del Oxfam durante la respuesta humanitaria en Haití, que sale a la luz. Esto había sucedido antes, pero en este momento es que sale a la luz. Creo que fue 2010 que sucedió este incidente de la respuesta humanitaria en Haití. Y en el caso de Save the Children hubo denuncias por acoso sexual a mujeres por parte de altos funcionarios de la organización, imagínense. Entonces, traemos esto como a colación para crear esa conciencia de que todas las organizaciones también son susceptibles de incurrir en esto. Para cerrar, y bueno, hablando aquí de avances bonitos, sí, en la materia, en el año 2019 hubo un cambio significativo en cuanto al lenguaje del principio 4 de lo que es de lo planteado por el Comité Interagencial, que en este caso aclara la tolerancia cero contra estas prácticas, ¿sí? Ya en esos principios, antes se hablaba de la explotación sexual como una mala práctica o algo de repente bueno, que va a acarrear consecuencias, pero en ese momento se establece la norma de tolerancia cero. Y sin embargo, en el año 2020 se reportó el caso de funcionarios de Médicos Sin Fronteras, de la ONU, que estuvieron involucrados en incidentes de explotación sexual en la respuesta ante la emergencia del ébola en la República del Congo, es decir, eso fue el año pasado. Así que, bueno, como cerrando un poco este punto, todavía hay mucho camino por recorrer acá, porque bueno, yo siempre digo como que las organizaciones humanitarias están conformadas precisamente por seres humanos, digamos, seres que estamos cargados de un gran potencial, pero el ser humano también es susceptible a cometer errores y en este caso seguro hablamos de fallas que son sencillamente inaceptables, ¿sí? Pero ¿qué pasan? Suceden y por esto este recorrido histórico que quisimos transmitirles a ustedes, porque la idea es concientizarnos sobre que ninguna organización es todopoderosa, inmaculada, no, y tenemos que estar claros de estas cosas para poder tener siempre el coraje de reportarlas, cualquier tipo de situación irregular si la llegásemos a presenciar. No se trata como de despertar una paranoia colectiva, ¿no? Pero sí saber que estamos como tal frente a un riesgo y hay que estar siempre atentos. En la siguiente lámina, entonces, la idea es, no sé si nos saltamos una lámina, Ana, o no sé si estamos en la correcta. No, estamos chévere. Ok, bien. Entonces vamos a pasar como al siguiente punto, definiendo como tal lo que es la explotación, la protección contra la explotación y el abuso sexual. Y en este caso lo vamos a definir como ese conjunto de sistemas, políticas, estructuras, todo esto desarrollado para
terminar para poner fin a la explotación y el abuso sexual por parte de las organizaciones. Estos sistemas y políticas podemos decir que son importantes porque cualquier forma de explotación o abuso, primero, es una violación de los derechos humanos. Nuestra Convención Internacional de los Derechos Humanos así lo estipula. También el hecho de prevenir, proteger contra la explotación y el abuso sexual contra las personas a las que nosotros servimos y las personas con las que trabajamos en este caso, siempre debe ser una prioridad para nosotros. Ese actuar sin que nuestras acciones generen daño a nadie. Porque además, si esto sucediese, esas acciones negativas vamos a decir que serían como esas frutas dañadas que pueden terminar contaminando el resto de la cosecha. Aquí con esto quiero decir que se daña la integridad de la organización y puede limitar además el impacto de los programas. Y bueno, en la siguiente lámina hablamos de a quién se aplica la política de tolerancia cero para la explotación y el abuso sexual. A todas las personas, la respuesta aquí es a todas, absolutamente todas las personas que trabajan en el sector humanitario. En este caso, en instituciones que brindan atención y servicios a población vulnerable. Y aquí vamos a incluir a organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, sistemas de las Naciones Unidas, instituciones públicas en general, proveedores de servicios, por ejemplo, de transporte, distribuidores de alimentos, de vigilancia, etc. A todas estas personas como tal aplica. Y bien, en la lámina siguiente vamos a sintetizar cuáles son esas obligaciones de los trabajadores en relación a la protección contra la explotación y el abuso. Y bueno, vamos a partir de que todos los trabajadores y trabajadoras, en primer lugar, deben conocer patrones de explotación y abuso de conducta para poderlos así identificar cuando surgen frente a ellos. Además, deben respetar su código de conducta de su organización y bueno, deben reportar siempre, como lo mencionaba, sospechas de explotación y abuso sexual por parte de otros actores, de otros trabajadores. De lo contrario, como lo dije, estaremos siendo cómplices del abuso. Y por último, se debe además cooperar con las investigaciones sobre explotación y abuso sexual, siempre brindando esa información que nuestros investigadores necesiten para resolver el caso y, bueno, en este caso, garantizar la protección de nuestra población beneficiaria. Es como la prioridad. Y resaltar, como siempre, el mensaje de que todos y todas las trabajadores, los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios están obligados a denunciar. Ok, ahora bien, contextualizándonos ya en lo que es nuestro país, ¿cuál es el riesgo de explotación y abuso sexual aquí en Venezuela, en nuestro contexto? Y bueno, en nuestro país hay grupos de riesgo que sin dudas abarcan a personas que son las más vulnerables a sufrir de este tipo de abusos, la población migratoria, especialmente quienes retornan de países, en este caso, fronterizos, sin la documentación reglamentaria, esta población pendulante también suele ser de alto riesgo, población con escasez de recursos en estados de necesidad muy elevada. Además, bueno, hay factores como lo son los servicios, en este caso, presenciales interrumpidos. Esto sucede cuando no hay una atención como directa a que esté al alcance, porque pareciera que estas personas no tuvieran acceso a la ayuda y a la atención que requieren, entonces son más vulnerables a sufrir de abusos. Y también a las personas que tienen acceso restringido a canales para denunciar, ya que, bueno, pudiese ser que en su localidad no hubiese canales disponibles o instituciones disponibles para recibir estas denuncias, o bien porque sencillamente no son accesibles para ellas. Por ejemplo, pudiesen haber canales de reporte accesibles, pero si se trata de personas con algún tipo de discapacidad sensorial o que no manejan la lectoescritura, si los canales no son inclusivos, la persona no va a saber o no va a entenderlos y no va a poder tener acceso a ellos ni saber a dónde denunciar. También, bueno, lo que es el incremento del número de trabajadores y trabajadoras vinculados a la respuesta humanitaria, por ejemplo, pudiese ser en actividades de distribución. Y esto pasa cuando, digamos, hay exceso
de trabajadores porque se dificulta como tal de mantener el control. Allí vamos a poner el ejemplo de un profesor controlando un grupo de 50 alumnos. Seguro es una cosa como complicada, ¿no? Entonces, la cantidad excesiva de trabajadores restringe también la posibilidad de regular esto. O es un obstáculo. Y otro factor es la violencia de género como una práctica que está normalizada en la cultura e incluso a veces puede ocurrir lo que es la prostitución por supervivencia como algo normalizado. Y por último, el tener actividades de monitoreo que sean limitadas. Cuando se trata acá de personal de voluntariado en comunidades y de repente la organización que contrata a estas personas no logra contar con suficiente personal de monitoreo, o en este caso no tiene acceso directo a las comunidades, esto viene siendo seguro un problema. Pasamos a la siguiente, en la que vamos a mencionar brevemente los daños, o hablando ya de ese post o de esas, no de factores de riesgo, sino de consecuencias que generan las prácticas de explotación y abuso sexual aquí, para entender por qué es tan importante abocar como nuestras fuerzas como organización para estas prácticas preventivas. Y bueno, en primer lugar, hay un daño físico que es inminente cuando existen por lo menos violaciones o intentos de, hay un daño físico que seguramente está presente, pero además hay un daño psicológico, que además es un problema porque puede ser invisible para muchos, pero digamos está allí. Las personas que han sufrido de abusos tienden generalmente a experimentar depresión, incluso llegar a tener o a pensar en ideas suicidas, producto de la experiencia traumática, ¿no? Y además, el hecho es un factor de riesgo inminente para lo que son los embarazos no deseados, lo que son las enfermedades de transmisión sexual y bueno, estadísticamente también las personas que, digamos, que abusan, también hay estudios que muestran que estas personas han tenido historia también de abuso. Aquí no quiero decir que toda persona que abusa se convierta en abusador, para nada. De hecho, cuando una persona es abusada se convierte en una sobreviviente o víctima, pero cuando ocurren otras, esto enlazado con otra serie de factores, puede aumentar la probabilidad de que una persona abusada continúe la cadena en este caso y de eso se convierte también en un problema. En la siguiente lámina podemos hablar como tal de otro problema, que sería que los y las sobrevivientes también son a menudo excluidos y excluidas de sus comunidades. Hay a veces como normas sociales y culturales allí que estigmatizan a este tipo de personas, como las marcan, y en lugar de brindar el apoyo que merecen como sobrevivientes, las rechazan o las excluyen. Incluso esto lleva a que las personas sean discriminadas y que no reciban los servicios que necesitan por el hecho de esta etiqueta que queda plasmada allí. Y bueno, lo que hablábamos antes, esto también, hablando de otras consecuencias, daña la credibilidad de organizaciones y se generaliza, porque, a ver, por ejemplo, si alguien de Save the Children llegase a cometer algún delito de esta índole en una comunidad, probablemente la comunidad o la población no va a decir, ah, no, es que Elizabeth de Save the Children, no, va a decir es que Save the Children comete este tipo de delitos. Save the Children abusa de los trabajadores. Y esto se transmite como en escala, porque a veces no es que dicen Save the Children lo hace. A veces es que dicen, es que los trabajadores humanitarios lo que vienen aquí es a cometer fechorías y a abusar de nuestra población. Y se ocurre una sobregeneralización allí. En este caso también implicaría un problema para lo que pudiese ser la implementación de programas allí. Así que, bueno, reitero, la explotación y el abuso sexual son una grave violación de los principios humanitarios, de los derechos humanos que no podemos permitir. Ahora bien, ¿qué hace a las personas aún más vulnerables a explotación y abuso sexual? No, como que todavía como factores de riesgo superlativos acá. Tenemos factores económicos cuando hay ausencia de oportunidades laborales y de ingresos, escasa o limitada asistencia que reciban, lo que hace que la poquita asistencia que reciban, bueno, hay una conexión ahí de dependencia, estados de pobreza extrema, cuando hay un estatus social y económico vulnerable o analfabetismo y baja educación. Son aspectos que pueden ir a hacer a la población más susceptible a caer en este tipo de
digamos, de ciclo, lamentablemente. También hay factores geográficos, como cuando una oficina está aislada y la atención se brinda sin supervisión, o cuando hay visitas muy esporádicas a la sede donde se brinda atención y nadie monitorea lo que pasa allí, ¿sí? O, por ejemplo, cuando hay ausencia de representación y no contamos con suficiente personal además. Y como factores socioculturales tenemos cuando existe tolerancia a la prostitución en la comunidad. He tenido experiencias cercanas en comunidades que cuando se toca este tema de esta normalización hacen chistes como sobre X, ay, aquí en la comunidad hay una persona que hace esto y ay Dios, y cobra tan barato. Es decir, comienza como que no, ella cobra 50 bolívares y wow, yo cobraría más. El grupo se ríe y es como uno dice, hay una práctica allí que se ha normalizado y es un trabajo de deconstrucción cultural que debemos realizar y tenemos por delante. También hay la tolerancia a lo que es el matrimonio infantil, la prevalencia de niños, niñas y adolescentes no acompañados ni acompañadas, que los hacen más susceptibles de ser captados, y lo que son las creencias y prácticas culturales nocivas en general, como, bueno, la mujer es objeto sexual, puede ser un ejemplo, la discriminación, etcétera. Y por último, tenemos factores de protección cuando hay vulnerabilidades ya muy específicas, cuando lo hablamos, por ejemplo, como de discapacidades, etcétera. Cuando hay presencia de abuso y violencia por parte de la familia, imagínense, la familia que debería ser como el espacio más seguro que tenemos, si hay abusos allí, hay incremento del riesgo, alta prevalencia de la violencia y abuso sexual y falta de acceso a servicios públicos. En la siguiente lámina, sí, vamos a ver ahora cuáles son esas señales de alerta o esos puntos a los que tenemos que estar pendientes para poder identificar posibles situaciones de riesgo o preocupación. Primero, la presencia de otras formas de quiebre de conducta. O sea, lenguaje inadecuado, cuando hay presencia de prácticas de soborno, fraude, corrupción, pueden jurar que si estas prácticas suceden en su organización, es altamente probable que incurran también en prácticas de explotación y abuso. En lo que es el comportamiento agresivo de beneficiarios hacia empleados o beneficiarias hacia empleados y empleadas, socios implementadores o comunidades afectadas, puede que este trato agresivo responda a ese sentirse amenazados y amenazadas. El embarazo adolescente o a temprana edad de beneficiarias durante la implementación de un proyecto que pudiese llamar la atención. Tú ya no estaba embarazada cuando el proyecto inició, ahora sí, hay que indagar allí. También cuando la comunidad muestra rechazo como tal hacia los trabajadores humanitarios en general, el abandono de puestos de trabajo o renuncias súbitas, porque bueno, puede que las personas, digamos, sepan que están próximas a ser denunciadas y quieran salir del medio y escapar como sin ser señaladas. También visitas frecuentes de beneficiarios y beneficiarias a empleados o empleadas específicos sin motivo aparente, cosa que sería como extrañísimo. Las organizaciones reciben a beneficiarios y beneficiarias, pero muchas veces en la sede solicitando alguna ayuda específica, pero no es con ese funcionario en específico, ¿sí? Ni visitándolo en lugares como personales. También está como el consumo excesivo de alcohol por parte de empleados, el contacto con beneficiarios y beneficiarias fuera del contexto laboral y la asistencia, en tal caso voluntaria, a determinados beneficiarios y beneficiarias que un trabajador quisiese dar. No, yo a esa beneficiaria le voy a dar la cola, la voy a llevar, le voy a dar esta donación de mi parte porque me nace. Eso también llama la atención. Y lo que es la presencia de grooming, o es escribirle a beneficiarios y beneficiarias mensajes como de acercamiento. Todos estos son factores de riesgo, ¿sí? No significa que porque un funcionario de repente tenga el hábito de consumir más alcohol de lo normal es un abusador. Seguro es un problema, pero no lo hace un abusador. Pero vamos a ver esto como un compendio de factores de riesgo que nos deben despertar las alertas. En la siguiente lámina, vemos ahora, o vamos a hablar sobre en este caso, a quién vamos a proteger, en este caso, de la explotación y el abuso sexual. Protegemos acá a todas las personas beneficiarias de asistencia humanitaria o de ayuda, en este caso al desarrollo a través de programas y a comunidades afectadas, ¿sí? Aquí, bueno, digamos que desde el ámbito educativo, podemos decir que
Debemos entender que debemos proteger no solamente a niños, niñas y adolescentes, también a padres, madres representantes, cuidadores y cuidadoras, toda persona en general que reciba nuestra asistencia, seguro, seguro tendrá o estará amparada o arropada por estas políticas de protección, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente lámina. Ok, entonces, ¿a quién consideramos un niño, niña o adolescente? Es un punto que considero que es súper importante. Lo mencionamos superficialmente al inicio, pero creo que podemos considerar aquí que todo niño, niña o adolescente es una persona que es menor de 18 años, a menos que de conformidad con la ley aplicable a niños, niñas o adolescentes, digamos, en su mayoría de edad, pudiese decirse que se alcance antes. Por ejemplo, si existiese un país, hay países en los que la mayoría de edad se alcanza a los 18, otra a los 21, por ejemplo. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que ampara nuestra ley orgánica de protección a niños, niñas y adolescentes, indica que la actividad sexual con niños, niñas y adolescentes está terminantemente prohibida, independientemente de la mayoría, en este caso, de edad o del consentimiento local. Es decir, si en Venezuela se pensara que se es adulto a partir, imaginemos, de los 13 años, o que desde los 12 años los adolescentes pueden tener relaciones sexuales con adultos, con trabajadores de organizaciones, de repente que prestan servicios con quien sea, nosotros como trabajadores tenemos que regirnos siempre por la convención, o lo que estipula la Convención de las Naciones Unidas. Y bueno, hay que estar pendientes porque la creencia errónea de la edad de un niño, niña o adolescente no es una defensa. No es válido decir, por ejemplo, yo tuve relaciones con ella porque mira, lo voluminosa que está, que iba a saber yo que tenía 15, pensé que tenía 20. No, nada de eso es una excusa y no exime a nadie de la consecuencia como tal del delito. En la siguiente lámina vemos cuándo se aplica la política de tolerancia cero y la respuesta sería durante todo el tiempo, 24 horas del día, 365 días del año, no solo durante las horas de trabajo, durante todo el momento donde exista ese contrato, estas políticas aplican. Incluso me atrevería a decir que sí, desde la contratación segura, si esto ocurriese fuera del contrato, esto pudiese ser también un indicador para decir, mira, esta persona tiene antecedentes de abuso sexual infantil, no parece como muy lógico contratarlo en una organización donde trabaja protegiendo los derechos de la niñez y va a tener contacto directo, ¿sí? Esto se aplica, digamos, en específico cuando los empleados o empleadas viajan, están fuera de servicios o en este caso están de repente en periodo vacacional. En este caso, digamos, todo nuestro personal. Yo creo que lo importante es ver que, como lo plantea la lámina, sencillamente no puede participar, incluso fuera del trabajo, en cualquier comportamiento que pueda socavar la credibilidad y el trabajo de las organizaciones. Es decir, aquí hay que aceptar que no tenemos esas mismas libertades en nuestra vida privada que cuando trabajamos para otra organización y que mi comportamiento siempre aquí debe ser congruente con lo que profeso. Porque, bueno, vamos a colocar como el ejemplo, jamás sería igual la exigencia para la conducta de una persona que trabaje, por ejemplo, en un local que comercializa cigarrillos o licor, que de repente alguien que preste un servicio de este calibre con el contacto con esta población. Entonces eso por allí es importante. En la siguiente lámina. Ok. Ya acercándonos como al cierre y al paso de la palabra a mi compañero y colega, vamos a hablar rápidamente de estos 4 pasos principales que existen para lo que es la explotación y el abuso sexual, para, en este caso, ampliar lo que es la prevención y la respuesta de explotación y abuso sexual en oficinas, lo que es en el terreno, en operaciones. Tenemos primero lo que es el reporte de acusaciones, pero además la calidad de la respuesta que damos, porque si el reporte se hace y nadie hace nada y nadie responde, se pierde credibilidad y el delito se perpetúa. También el monitoreo de la respuesta, garantizar que esa respuesta está siendo verdaderamente eficiente.
y que existe además una práctica para la prevención y la mitigación de riesgos. Si bien los riesgos siempre van a existir, sabemos que nunca el riesgo es igual a cero, la idea es minimizarlos a través de prácticas preventivas y, bueno, en este caso, el análisis de estas cosas, siempre que pudiesen salir mal, de las prácticas positivas que ya hemos tenido y que sabemos que pueden reducir la probabilidad de que estos daños ocurran, son aspectos que tenemos que tener allí como siempre, siempre en la mira. Como para cerrar, pudiese decir que se trata acá de que todo el equipo de nuestras organizaciones siempre debe estar constantemente empoderado en esta materia y en este caso poder asumir todos y todas el compromiso con la prevención de la explotación y el abuso sexual. Con esto, bueno, culmino lo que es mi parte de la presentación del contenido y mi colega Ana seguro puede continuar con el resto de la presentación. Muchísimas gracias y los dejo. Gracias, querida Elizabeth. Bueno, para continuar con la presentación de lo que estamos hablando acerca de prevención de explotación y el abuso sexual, debemos tener en consideración todo lo que tiene que ver cuáles son esas señales de alerta o qué acciones podemos tomar justamente para prevenir todos los casos de explotación y abuso sexual. En este sentido, desde todo el sistema de las Naciones Unidas y cada una de las organizaciones con las que trabajamos, eh, tenemos todo lo que es el reporte inmediato de acusaciones de explotación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes y contra cualquier otra persona. Recordando que esto conlleva a cualquier otra persona, que no es algo que sea exclusivo solamente de niños, niñas y adolescentes, sino que responde a todos y a todas, como ya lo explicó mi compañera Elizabeth. En este sentido, nosotros tenemos que fortalecer mecanismos de denuncias basados en la comunidad, es decir, debemos promover que en las comunidades donde tenemos implementaciones, las personas sientan que existen un número de teléfono o existe un determinado correo o exista alguien a quien ellos puedan reportar este tipo de casos, entendiendo que no sustituimos en ningún momento las autoridades nacionales, ¿ok? Y los órganos correspondientes, receptores de denuncia, sino todo lo contrario. Tratamos siempre de compaginarnos. Debemos ampliar la asistencia a las sobrevivientes. ¿Qué implica esto? Que si tenemos un caso de explotación y abuso sexual, debemos generar mecanismos para que la sobreviviente o el sobreviviente tenga una ruta de derivación y tenga un lugar a donde acudir. Es decir, tenga desde atención médica, tenga desde atención psicológica y asesoría legal de donde debe hacer la denuncia correspondiente. Nuestras organizaciones, incluidas las instituciones públicas, deben promover que existan mecanismos de investigación interna ante este tipo de casos y de prevención. Verificación y formación del personal. Nosotros y nosotras tenemos situaciones que en la contratación de personal, ¿cómo podemos garantizar que esa persona no sea una persona que esté vinculada a algún tipo de caso de explotación o abuso sexual? Es fundamental el chequeo de cada una de las referencias y hacer las preguntas correspondientes a la persona implicada. Sabemos que pudiese existir la posibilidad de que personas mientan o modifiquen esta información. Sin embargo, pese a que esto pudiese ocurrir, nosotros confiamos en la buena fe de las personas y confiamos en las referencias que nos están indicando pues que esta persona no tiene ningún caso de esta índole. En caso de esto ser falso, puede tener repercusiones legales para las personas. Y la puesta en funcionamiento de los compromisos. Para esto es importante que todos los actores y actoras humanitarias estemos en cuenta de este tipo de principios que ya previamente les habló Elizabeth para poder tomar acciones y ser preventores y no incurrir en esta clase de hechos. Asimismo, debemos entender, como ya lo explicaba Elizabeth hace un rato, que somos personas que de alguna u otra forma tenemos una relación de poder.
Es como, tomando el ejemplo de la escuela, un profesor o una profesora con sus estudiantes ejerce, quiera o no, por más horizontal que sea la relación, una relación de poder. En los casos de crisis humanitaria o en los casos de emergencias humanitarias, pues estamos en una relación de poder porque somos quienes prestamos servicios y damos respuestas a las diversas necesidades que puedan tener las personas. ¿Ok? En este sentido, em, debemos entender esta relación desigual y tomar acciones para evitar que incurrir en este tipo de casos. Los casos de explotación y abuso sexual pueden ser cometidos por cualquier persona que se encuentre en una relación o una posición de poder. Muchas veces, lamentablemente, estos casos han sido cometidos por cuerpos de seguridad, por docentes, por trabajadores del área de la salud, por trabajadores y trabajadoras humanitarias, porque en algunas ocasiones la gente duda que esa persona que es el ejemplo en la comunidad, por ejemplo, un docente o una docente que es el ejemplo en la comunidad, sea capaz de cometer este tipo de actos. Sin embargo, esto no es excluyente. Lamentablemente es algo que nos puede arropar a todos y que justamente tenemos que trabajar desde la prevención. El consentimiento no determina si se ha producido un caso de explotación y abuso sexual. Las víctimas de explotación y abuso sexual se encuentran en una relación de poder. Entonces, aunque es una persona mayor de edad de una comunidad donde nosotros tenemos alguna acción o implementación y aunque sea consensuado, no exime de que sea un caso de explotación y abuso sexual por la asimetría de poder que se está generando. Por ende, nosotros no podemos sostener ningún tipo de relación sexoafectiva con alguien de una comunidad de la cual beneficiamos. Los aspectos de prevención de explotación y abuso sexual también están cubiertos por nuestra política de protección infantil para los casos en que la víctima sea menor de 18 años. En este sentido, como ya lo mencionó Elizabeth, o sea, en ningún caso podemos cometer casos de explotación y abuso sexual, pero muchísimo menos en el caso de niños, niñas y adolescentes, porque se consideran que son agravantes. Nuestro trabajo es justamente en generar y promover los derechos de las personas y no generar situaciones que pudiesen em, destruir o ocasionar los daños que previamente ya les explicó mi compañera Elizabeth. Parte de la raíz del problema, como lo veíamos previamente, hay un desequilibrio de poder, es decir, estamos en una situación de poder como trabajadores y trabajadoras del sector humanitario, hay una desigualdad de género latente, aquí en Latinoamérica es una de las regiones más desiguales en cuanto a género, con mayor número de violencia sexual. Existe discriminación, bien sea a personas que tienen algún tipo de discapacidad o por orientación e identidad sexual. Hay diferencias económicas muy marcadas, especialmente en nuestro país, y hay una falta de valoración de los derechos humanos, es decir, las personas no sienten que sus derechos humanos sean reconocidos, entonces, o sienten que como no son reconocidos, pues tienen derecho a realizar cualquier tipo de acto y no va a haber ningún tipo de consecuencia penal. Y otra de las cosas es también en el sentido de que no hay ningún tipo de, em, o sienten que no hay ningún tipo de consecuencia penal cuando las instituciones están tan debilitadas, esto puede llegar a que las personas sientan que, bueno, nadie me va a denunciar, eso va a perder mucho tiempo, entonces la persona no lo va a querer hacer. El poder puede ser real o percibido, es decir, podemos identificar que hay determinadas personas que tienen un poder o puede ser imaginario. Nosotros podemos creer que hay alguien que tiene un poder. Indistintamente de cómo sea, debemos hacer un ejercicio importante de reconocer las relaciones de poder que podemos generar justamente para prevenir este tipo de casos. Eh, el poder se define como la capacidad de controlar y acceder a recursos, oportunidades, privilegios y procesos de tomas de decisiones. Los diferentes tipos de poder que podemos tener, hay poder físico, hay poder económico, hay poder político, hay poder social, hay poder educacional. Como lo mencioné previamente, todos y todas estamos en la obligación de denunciar.
En nuestro marco legal en Venezuela, todas las personas tenemos la responsabilidad de denunciar en caso de cualquier sospecha. Recordar que no somos las autoridades competentes para hacer las investigaciones, pero que sí tenemos dentro de nuestras obligaciones la responsabilidad de denunciar. En caso de que no denunciemos, estaríamos siendo cómplices y ahí incurriríamos en determinados delitos que tienen consecuencias penales. Asimismo, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 21.2, podemos ver un poco más sobre esto, sobre la obligación que tenemos de denunciar, además que contamos con leyes específicas que nos amparan sobre la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Penal venezolano. Asimismo, en el caso de los funcionarios públicos nacionales, existe un código de ética para el funcionario público de Venezuela, donde se establece que no se puede cometer ningún tipo de acto de explotación o abuso sexual. Para los funcionarios públicos internacionales también nos ampara no solamente el marco legal del país, sino todos nuestros códigos de conducta y repercusiones legales que podemos tener a nivel del sistema de Naciones Unidas. Nosotros si tenemos alguna preocupación o sospecha por otro miembro del personal, debemos reportar, digamos, esto es más a lo interno de cada una de nuestras organizaciones. Si dentro de nuestra organización tenemos una duda o sospecha, aparte de las autoridades competentes, también podemos recurrir a los sistemas que deben tener cada una de nuestras organizaciones. Y aquí es algo muy importante. Cualquier socio implementador que actualmente desee trabajar con el sistema de Naciones Unidas debe tener toda una política de prevención y explotación y abuso sexual. Actualmente, Naciones Unidas, específicamente en Venezuela, pero también alrededor del mundo, no está firmando acuerdos de trabajo con organizaciones que tengan un riesgo alto en estos casos. Es necesario que se generen mecanismos de denuncia, mecanismos de reporte, rutas de derivación, atenciones, formaciones para prevenir este tipo de actos, formaciones muy similares a las que estamos realizando acá. Nosotros debemos tener en cuenta que si alguien nos llega a contar o llegamos a recibir alguna queja o denuncia acerca de explotación y abuso sexual, esto es plenamente confidencial. Estas denuncias son muy delicadas, por ende no pueden ser difundidas y quienes manejen la información deben ser muy pocas. Dentro de las organizaciones, quienes manejan este tipo de información deben ser 2 o 3 personas preferiblemente por lo delicado que es el tema. Debemos brindarle seguridad a la persona, que la persona sienta que puede hablar, que va a estar protegida y que cuando está denunciando al perpetrador o a la perpetradora, esto no va a traer consecuencias para ellos y ellas. Respeto al anonimato. Se pueden hacer denuncias anónimas, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros no obliguemos a una persona que se identifique durante la denuncia. Sí debemos pedir detalles en cuanto al hecho, pero no en cuanto a la identificación, porque no sabemos qué situación pueda estar pasando la persona y está en su libre derecho de denunciar anónimamente. Esto no hace que pierda validez. Mantener siempre el respeto y no discriminación. ¿En qué sentido? Si recibimos una queja o denuncia, debemos evitar comentarios que son machistas y que son violentos, como, bueno, pero es que a ti te pasó eso porque tú siempre vas vestida así. O, cónchale, pero es que porque tú te quedas trabajando hasta tarde con esa persona, si tú sabes que esa persona tiene esas conductas. Ese tipo de comentarios son discriminatorios, fomentan la cultura de la violación y normalizan ese tipo de hábitos. Entonces, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia debemos considerar que eh, discriminar o tratar irrespetuosamente a una persona que nos está haciendo una denuncia. También pasa lo mismo en el caso de, ay, no, bueno, pero es que imagínate, más bien qué buena noticia que esa persona te esté
diciendo comentarios indebidos. ¿No ves que de repente él tiene mucho dinero o de repente él te puede dar tal beneficio? No, ese tipo de comentarios no contribuyen y más bien em, victimizan aún más a la persona que está haciendo una denuncia. Hacer este tipo de denuncias no es fácil y conlleva una serie de procesos. Por eso es muy importante que siempre tengamos respeto y no discriminación y no terminemos violentando aún más a la persona y cometiendo violencia institucional. Como les decía hace un rato, nosotros debemos informar a la persona cuando, en el caso de que recibamos algún reporte de explotación o abuso sexual, que como trabajador humanitario tenemos la obligación de reportar este caso. Es decir, si alguien me lo reporta a mí, yo tengo la obligación de denunciar el caso. Entonces, esto es algo muy importante que se debe tener claro porque es parte de nuestras responsabilidades, inclusive forma parte de nuestro código de conducta. ¿Cuándo y cómo denunciar? Inmediatamente. Es más, mientras más pronto se denuncie, es mejor. Nosotros, como les he dicho en reiteradas oportunidades, no tenemos la obligación de denunciar, perdón, de investigar, disculpen, no tenemos la obligación de investigar, pero sí de denunciar. En este sentido, em, debemos tomar nota de todo lo que pueda contribuir a que nos den mayores elementos para poder para que la investigación sea más sólida y para las personas que vayan a investigar o las autoridades correspondientes tengan mayor número de insumos. Si nuestra organización tiene un punto focal de prevención y explotación y abuso sexual, debemos ir con esa persona a punto focal y mencionarle al respecto. ¿Cómo podemos denunciar? Depende de los mecanismos de cada organización o de los mecanismos de las autoridades legales competentes. Podemos hacerlo en persona con la coordinadora o el coordinador del programa. Podemos acudir a determinados números telefónicos y podemos hacerlo inclusive por correo electrónico. El contenido de las denuncias, básicamente debemos denunciar todas las preocupaciones o sospechas que tengamos. eh, Hablar de quién está involucrado, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, como lo dije previamente. Mientras mayor detalle tengamos, esto va a servir de mayor insumo para las autoridades correspondientes. Eh, los nombres y detalles de la persona sobreviviente no se incluyen en los informes de denuncia. Es decir, si yo soy sobreviviente de algún caso de explotación o abuso sexual, cuando se pasa el reporte, no va a decir Analicia Montes de Oca es víctima de esta situación. Esto con el fin de mantener a la persona confidencial y protegerla. ¿Ok? Adicionalmente, si la persona que realiza la investigación requiere mayor información, sí puede llegar a acceder a la persona sobreviviente solo en caso de que sea necesario. Ok, ¿qué motivos tendrías para no reportar? ¿Sentirías temor por las consecuencias? Voy a tener problemas si denuncio. Y esto es algo muy importante porque muchas personas no denuncian porque tienen miedo o porque sienten que no van a pasar o que no va a pasar nada. Voy a tener problemas si denuncio. No. Si tú denuncias que tienes una sospecha, no vas a tener ningún problema. Como lo dije anteriormente, puedes denunciar anónimamente, siempre y cuando proporciones suficientes detalles para asegurar la investigación. Si tú tienes una sospecha, ¿verdad? Yo tengo una sospecha de que hay un compañero de trabajo que puede estar cometiendo explotación o abuso sexual. Como yo tengo una sospecha, yo lo hago de buena fe. Y yo digo, mira, yo creo, no estoy segura, me parece que hay una conducta extraña. ¿Ok? Si se demuestra que fue una confusión, que solamente era una sospecha, que es un malentendido y que la persona no tiene ningún tipo eh, que no está cometiendo ningún caso de explotación o abuso sexual, ni la persona ni yo vamos a tener represalias. ¿Por qué? Porque yo denuncié de buena fe. Es parte de mi responsabilidad. Y de igual manera nosotros tenemos protección al denunciar, porque no es que
la persona que está siendo denunciada va a decir, mira, es que esa fue Ana la que te denunció. No, nosotros debemos garantizar, por eso lo importante es la confidencialidad. ¿Ok? Ahora, si yo denuncio y se demuestra que la denuncia que yo estoy haciendo es falsa, engañosa o yo le quiero hacer daño a una determinada persona, ahí sí va a haber represalias en contra de mí, porque esto también es un delito. Pero nosotros siempre partimos de que reportamos desde la buena fe como parte de nuestras obligaciones y tenemos una sospecha genuina de explotación o abuso sexual. ¿Ok? Como les mencioné antes, y lo reitero porque es súper importante que lo recordemos siempre, tratar al denunciante o a la denunciante con respeto. Evitar juzgar o emitir comentarios que realcen cultura machista. Abordar el tema de confidencialidad. Decir, o sea, con quiénes van a compartir la información y qué información se va a compartir, sobre todo en cuanto a los datos de nombres. Evitar hacer muchas preguntas. Si bien se debe recabar mayor número de detalles, también hay que tener cuidado de no hacer preguntas o demasiadas preguntas repetitivas y que le puedan hacer daño a la persona. Por ejemplo, abrir un proceso de repente, ¿no? ¿Y dónde fue? ¿Y cómo pasó? ¿Y qué te sentiste? Y cuéntame detalle a detalle de qué fue lo que aconteció. Ah, y hizo tal cosa. Y te dijo tal cosa. ¿Y cuándo denunciaste? ¿O por qué me lo estás contando? O sea, debemos evitar hacer preguntas. Solo debemos hacer el número de preguntas necesarias y relevantes. Para esto se diseña un determinado formulario con preguntas específicas para que pueda ser sustanciosa en cuanto a la investigación. Hay que documentar bien toda la información durante la entrevista personal. eh, Preguntarle al o a el denunciante cómo prefiere recibir comunicaciones. Por ejemplo, cuando hablamos me voy a salir un poquito, cuando hablamos de casos de violencia basada en género, ¿ok? Es importante preguntarle a la sobreviviente cómo te podemos contactar, porque si de repente la llamamos por teléfono y resulta ser que vive con el violentador, esa persona no va a poder hablar por teléfono. O si de repente le enviamos un mensaje de texto y resulta ser que le revisan el teléfono, pues entonces lo que estamos haciendo es exponiendo a la sobreviviente o al sobreviviente. Entonces, en este caso, nosotros debemos preguntar cómo podemos comunicarnos con esta persona en caso de requerir un mayor número de información. En el caso de las mujeres sobrevivientes, tratar siempre de que sean entrevistas con empleadas incluidas traductoras. ¿Qué quiero decir con incluidas traductoras? Por ejemplo, si estamos atendiendo a una persona con discapacidad auditiva, es importante que se sienta escuchada, atendida, que preferiblemente la atienda una mujer y que esta mujer preferiblemente tenga conocimiento sobre el lenguaje de señas y en el caso de que no lo tenga, buscar mecanismos como el escrito, ¿ok? Para poder comunicarse y que esa persona se sienta atendida. No sienta que porque de repente tiene determinadas situaciones no pueda hablar. Como le mencionaba previamente Elizabeth, tenemos diferentes casos de explotación y abuso sexual. Uno de los casos más icónicos ha sido el de Gloria Vísceras, que en 1978 se desempeñó como gimnasta olímpica hasta 1982. Se retiró a los 17 años de edad y en el 2012 denunció a su antiguo entrenador por tratos vejatorios. Y esto es muy importante porque mucha gente cree que si fue víctima de explotación o abuso sexual, no sé, cuando tenía 8 años y hoy día tiene 25 años, tiene 30 años, tiene 50 años, no puede denunciar y eso es falso. Podemos denunciar. Nunca es tarde para hacer una denuncia, sobre todo partiendo el hecho de denunciar implica que esa persona no le siga haciendo daño a otra persona. ¿Ok? Y es un círculo de protección.
Siguiendo con el caso de Gloria Víceras, en el 2017 el denunciado gana la demanda a la sobreviviente por difamación. Es decir, se acusa de que ella eh, eh, no, o sea, que ella lo está difamando. Sin embargo, en el 2018 la sentencia fue revocada y el gremio deportivo atiende la necesidad de establecer políticas de salvaguarda. Este tipo de experiencias, como le mencionaba anteriormente, nos da la oportunidad de proteger y de defender. ¿Ok? Entonces, cuando ocurren este tipo de casos, podemos tomar medidas y generar políticas de salvaguarda o políticas de prevención y explotación y abuso sexual justamente para evitar este tipo de circunstancias y fortalecernos como institución. En el caso particular de UNICEF Venezuela, y realmente el sistema de Naciones Unidas también lo tiene, pero en el caso específico de UNICEF Venezuela, tenemos una línea de reporte de quejas sensibles. Este es un mecanismo de retroalimentación y de escucha. Está en todos los países, a nivel nacional, en el caso de UNICEF Venezuela, y está diseñado para permitir a la población o usuarios de servicios de UNICEF, comunidades interesadas, instituciones, el reporte de quejas sensibles, entendidas como posibles casos de explotación y abuso sexual. Es decir, ustedes pueden enviar un mensaje, pueden llamar a este número, pueden escribir un correo. Hasta ahora, los únicos municipios del estado Zulia donde no llega esta línea de reporte es en Maracaibo y en Mara, ¿ok? Pero del resto, en todo el país lo tenemos. Entonces, si ustedes conocen algún caso de un personal de UNICEF que esté cometiendo algún tipo de caso de explotación o abuso sexual, pueden reportarlo a través de esta línea. Si ustedes saben de una organización que trabaja con UNICEF y está haciendo algún caso de explotación y o abuso sexual, ustedes pueden también reportarlo a través de esta línea o a través del correo electrónico. Como les mencionaba, con respecto a nuestra línea de reporte, funciona de lunes a sábado, desde las 8 hasta las 5:45. No sustituimos al Estado, ¿ok? Y no constituye un sistema de denuncia paralelo y ni sustituimos al sistema de protección, todo lo contrario, buscamos articular con ellos para generar mecanismos y poder dar respuesta a los diferentes casos que se puedan presentar. Tantos casos para quejas sensibles o cualquier reporte de situaciones de carácter ilegal se pueden hacer a través de esta línea, no solamente para casos de explotación y abuso sexual, sino cualquier irregularidad que ustedes tengan la sospecha que esté sucediendo, pueden hacerlo a través de este canal. Y nuestra intención es asumir la responsabilidad ante la ayuda prestada. Es decir, como construimos relaciones de poder, por eso queremos justamente actuar con ética y poder generar un mecanismo donde ustedes puedan reportarnos cualquier queja sensible que se pueda presentar. Aquí hay una serie de ejercicios prácticos ya un poco más para ir avanzando e ir cerrando y abrir el espacio de preguntas y respuestas. Nosotros tenemos que, por ejemplo, ¿estás de acuerdo? Estos casos prácticos yo los voy a... eh, estos casos prácticos, digamos, la dinámica un poco a distancia, la dinámica del webinar no nos permite tanta interacción, pero vamos a tratar de intentar hacerlo, ¿no? Entonces tenemos, ¿estás de acuerdo que se debe permitir a las personas tener relaciones sexuales con cualquier persona mayor de edad en el país en cuestión, incluso si esa edad es menos de 18 años? Entonces, no estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque no podemos tener relaciones sexuales con cualquier persona, así sea consensuada, eh, si es una persona que es beneficiaria de nuestros programas. Es decir, si yo soy profesor o profesora de una escuela, ¿verdad? Y no nos vamos a ir todavía al ámbito de educación media, vamos a hablar de la universidad. Yo soy profesor o profesora de una universidad y tengo una serie de estudiantes y yo tengo una relación consensuada con alguno de mis estudiantes. Ahí se está generando una relación de poder porque yo como profesora universitaria em, estoy en una relación de poder con mi estudiante. Mi estudiante me admira, me ve como ejemplo posiblemente. Entonces, esta relación de poder hace que esta persona
queramos o no, beneficiaria de nuestros programas, en este caso de enseñanza, de la educación, y por ende, este tipo de circunstancias no está permitido, es una violación a los códigos de conducta. Entonces, no podemos tener ningún tipo de relación sexoafectiva con alguien que sea beneficiaria de los diferentes programas o que sean nuestros estudiantes, ¿ok? Inclusive, esto no es para el caso de Venezuela, pero para otros países, por ejemplo, está permitido en algunos casos relaciones sexuales con personas de 16, de 15, 14 años. Esto para nosotros no está permitido indistintamente del país donde nos encontremos. Ahí ya va. Ok. Los promotores y promotoras empleados por una organización humanitaria deben cumplir con los mismos estándares de comportamiento sexual que cualquier otro trabajador humanitario. Sí. Promotores, promotoras comunitarias, proveedores de servicio. ¿A qué me refiero con proveedores de servicio? Me refiero justamente al caso C. Un conductor, que una persona que nos preste solamente un servicio de traslado. Esa persona también debe cumplir con los principios humanitarios. Por eso les hacemos firmar un código de ética a las personas con las que construimos un acuerdo. Por ejemplo, si yo tengo un programa de alimentación escolar y tengo un distribuidor de alimentos, esa persona con la que yo estoy haciendo el contrato que me va a distribuir los alimentos debe firmar este código de conducta de tolerancia cero. ¿Y qué implica tolerancia cero? Es que si llega a haber algún tipo de caso de explotación o abuso sexual, va a ser denunciado y no puede trabajar con nuestra organización. ¿Ok? Y queda el reporte de que esa persona se vio vinculada ante un caso de explotación y o abuso sexual. La vida sexual de un trabajador de una ONG o de una organización o de una institución pública es asunto suyo. Los y las empleadores y empleadoras no deben participar en lo que una persona hace fuera del horario laboral. En efecto, las personas tienen derecho a tener una vida privada. Sin embargo, al ser funcionarios públicos, bien sean nacionales o internacionales, somos figuras semipúblicas. Por ende, aunque tengamos derecho a tener una vida privada, nuestra condición de funcionarios nacionales o internacionales, que nos hace tener una vida semipública, no nos permite tener este tipo de actos con menores de edad. Igual pasa, y esto creo que no lo hemos mencionado, si vamos a un país donde el trabajo sexual sea legal, nosotros igual no tenemos permitido vincularnos sexoafectivamente con personas que se dediquen al trabajo sexual. ¿Ok? Con personas que se dediquen a la prostitución, aunque sea legal en el país, para nosotros no es legal por lo que les mencionaba previamente de las relaciones de poder que se generan. Entonces, aunque tengamos derecho a una vida privada, esto no significa que no firmemos un código de conducta y que no tengamos responsabilidades como trabajadores y trabajadoras del sector humanitario. La violencia sexual y la explotación sexual por parte de miembros respetados de la comunidad como médicos, maestros y líderes son muy raras. Esto es lo que les decía previamente. Muchas personas piensan que estas personas, ¿cómo? No, si él es el líder de la comunidad, el jefe, el vocero del consejo comunal, pues esto puede llegar a ocurrir en este tipo de casos justamente por las relaciones de poder. Esto no significa que todos los que ocupen un alto cargo o los que ejerzan una relación de poder cometan explotación y abuso sexual, sino simplemente que debemos estar atentas, incluso de una introspección de revisión sobre nuestras acciones para prevenir este tipo de circunstancias. Las niñas que tienen sexo con profesores son tan culpables como los profesores, como les mencioné previamente, y aquí nos podemos ir a educación media o a educación primaria. En ningún caso serían culpables, mucho menos si es una menor de edad y si es una niña, lo que la hace aún más vulnerable. Y como les mencionaba previamente, se generan relaciones de poder. Por ende, no son culpables, por ende, no son responsables, se vistan como se vistan, hablen como hablen, se acerquen como se acerquen, en ninguna circunstancia son responsables o culpables. ¿Ok?
Y bueno, aquí tenemos otros casos. Por ejemplo, tenemos que un monitor de distribución de alimentos ha sido vista con algunas chicas en su auto. Regularmente lleva a casa algunas chicas que no quieren irse solas desde el punto de distribución de alimentos. ¿Ustedes qué piensan? ¿A o B? Si quieren en el chat, algunos los que puedan me pueden colocar si lo ven como A o B. A o B. Ajá. A. ¿Alguien más? A. Ok. Estoy viendo en el chat de que algunas personas, este, lo que pasa es que debemos recordar, antes de seguir con el ejemplo de A o B, que indistintamente si la persona es mayor de edad y indistintamente de cómo se relaciona sexualmente, no podemos tener ningún tipo de relación sexual con alguien que sea nuestro beneficiario, ¿ok? Por ejemplo, si yo soy una trabajadora humanitaria y tengo implementaciones en la comunidad A, yo no puedo tener ningún tipo de relación sexoafectiva porque se genera una relación de poder con las personas de la comunidad A. Ahora, si hay una comunidad B donde yo no tengo ningún tipo de implementación, yo puedo conocer a alguien, salir con la persona y así sucesivamente, ¿ok? Volviendo al ejemplo, en efecto, es A. Es una simple sospecha. Inclusive, en estos casos, el monitor de esto fue un caso real y simplemente era que salían muy tarde de la distribución y entonces se ofrecía a trasladar a las muchachas hacia sus casas. Se investigó, se actuó de buena fe y resulta ser que en este caso, pues, no hubo ninguna irregularidad. En este sentido, es un posible incidente de explotación y abuso sexual que se reportó. Como se comprobó de que era falso, o sea, de que no había ningún tipo de explotación o abuso sexual, se sigue adelante y no pasa nada, no genera un mayor problema. ¿Ok? Entonces, por eso es A, porque es un posible incidente, porque este tipo de acciones se pueden ver sospechosas. Solamente es una sospecha. Denunciamos la sospecha, se investigó y resulta ser que en este caso no aplicaba. Hay algunas cosas, en este caso fue una investigación que se hicieron con las autoridades correspondientes que y que hizo la organización, en este caso es de una organización, hizo la propia organización la investigación y se dieron cuenta, se comunicaron con las personas, con las muchachas, con el conductor y nada, corroboraron de que no había ningún tipo de circunstancia. Sin embargo, debemos estar atentos a este tipo de cosas para evitar cualquier caso. ¿Ok? Tenemos un segundo caso. Me encantan los casos, son muy divertidos. Exactamente, es una situación de alerta. Ok, 2. Un joven de 16 años le cuenta a usted que un empleado de su organización le ha hecho una proposición sexual. A o B. Vamos, voy a ver aquí el chat, a ver si dicen A o B. Ok. En efecto, es A. Porque si alguien nos está diciendo que hubo algún tipo de proposición sexual a un menor de edad, que es además beneficiario de un programa, entra como un caso de explotación y abuso sexual. Es un posible incidente. Nuevamente, las autoridades correspondientes harán la investigación y demostrarán si es cierto o es falso la acusación. Lo que es nuestra responsabilidad es reportar. Vamos con el siguiente. Ok. Ay, ajá. El jefe de una oficina responsable de la distribución de alimentos donados por una organización reconoce en un bar a una joven de 16 años de la comunidad. Se acerca y le dice que que si lo acompaña a su casa la colocará de primera en la lista para recibir alimentos. ¿Este es un caso a ser reportado o no? A o B. Vamos a ver qué dicen por aquí. Ok, así es un caso A. Yo creo que el anterior y este son los como los más evidentes
No es que el primero no lo sea, pero el primero puede generar quizás algunas dudas que ya aclaramos. En este caso es totalmente A. Bajo ninguna circunstancia, y justamente cuando hablamos de relación de poder, a esto nos referimos. A esto nos referimos. Que esa persona, trabajadora humanitaria o trabajador humanitario, tiene el poder de a esa otra persona beneficiaria posicionarla en la lista de primero y le puede decir, mira, si tú sostienes relaciones sexuales conmigo, pues yo te voy a dar 2 bolsas de comida, te voy a dar 3 bolsas de comida en una situación de vulnerabilidad donde el alimento es tan preciado y tantas familias lo requieren, se genera entonces estas desigualdades. Por eso tenemos tolerancia cero ante cualquier caso de explotación o abuso sexual. Igual con los docentes, por nota o por amenaza. Mira, si tú no estás conmigo, yo no te paso la materia. O sea, todo este tipo de cosas son cosas que debemos tener en cuenta, porque entender que existen unas relaciones de poder tiene implicaciones y nos puede ayudar a transformar y evitar que se generen este tipo de casos, porque también es ponerse en el lugar de, estamos tratando de ayudar. Es una persona que viene cargando con determinadas características y situaciones de un contexto duro y fuerte. Y en el lugar donde recibe ayuda va a ser mayormente vulnerada. O sea, eso genera daños, daños que tienen muchísimas implicaciones como las que ya les mencionó previamente Elizabeth y por eso debemos estar pendiente de este tipo de circunstancias. Ok. Nosotros debemos siempre estar pendientes en los casos de prevención y explotación y abuso sexual de hacer evaluaciones de riesgo. Para evitar estos casos debemos hacer evaluaciones de riesgo. Por ejemplo, evitar hacer distribuciones de alimentos de noche. Vamos a hacerlo de día, en sitios abiertos, que sea con total transparencia, para evitar que se generen malos entendidos. Por ende, debemos siempre hacer acciones de mitigación de riesgo, fortalecer nuestros mecanismos internos de la organización de quejas y denuncias o mecanismos de retroalimentación. Debemos incluir, aquí nos comimos una S, debemos incluir respuestas dentro de los presupuestos. Y bueno, ya para cerrar, esta es una serie de recursos que igual esto va a estar colocado en el Padlet para un poco, si ustedes quieren como tener mayor información al respecto sobre esto. Voy a dejar de compartir y bueno, muchísimas gracias por su atención y ahora Elizabeth y yo estamos atentas a sus comentarios o preguntas o recomendaciones también. Muchísimas gracias, Anneliese, muchísimas gracias, Elizabeth, por esta presentación muy ilustrativa, sin lugar a dudas. Hay una pregunta muy recurrente que nos han hecho las participantes que tiene que ver con el proceso de denuncia cuando implica niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? ¿Cómo debe ser? Si puede ser anónima y el carácter de la confidencialidad. Entonces, creo que es importante tomando en cuenta que parte fundamental del equipo que nos acompaña hoy, pues hace vida en escuelas, muchos de ellos y muchas de ellas, pues personal docente. Importante, creo que rescatar cuál es ese procedimiento, que quede clarísimo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy y también rescatar la importancia de las denuncias, primero del derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes y las instancias de protección como lo es el Consejo de Protección en cada uno de los ámbitos geográficos donde se encuentran, ¿no? Entonces, comentarles eso y, bueno, pedirles cualquier recomendación que puedan hacer para poder rescatar el tema de la denuncia en casos específicos de niños, niñas y adolescentes. Bien, tomo la palabra por acá. Sí, nosotros debemos denunciar, en este caso, ante el Consejo de Protección de Menores, ¿ok? Cualquier caso de sospecha de explotación y o abuso sexual con menores. En el caso de que nosotros tengamos una organización, por ejemplo, no sé, organización Agua. La organización Agua
tenemos sospecha de que hay un trabajador que posiblemente esté cometiendo algún caso de explotación o abuso sexual. Entonces nosotros vamos hacia la organización Agua y la organización Agua debe tener mecanismos de denuncia, que eso es lo que justamente estamos trabajando para ser socios de Naciones Unidas. Entonces vamos a la línea de reporte, en el caso de que la organización no lo tenga, si esa organización trabaja con una organización mayor como UNICEF, nosotros vamos a UNICEF y a través de la línea de reporte podemos decir que están cometiendo o que están pasando ese tipo de actos. En ese sentido, ellos se encargarán de hacer las denuncias, contactarán a las autoridades correspondientes. De igual manera, en el caso de menores, todos y todas estamos en la obligación, según la legislación venezolana, de denunciar cualquier sospecha, ¿ok? Y lo podemos hacer a través de estos canales. Queramos o no, así lo hagamos directamente a la organización o lo haremos directamente con los órganos competentes, como nosotros no sustituimos a los órganos competentes, esta información llegaría igual a los órganos competentes y se encargarían de hacer la investigación correspondiente. No sé si eso aclara o no sé si Elizabeth quiere complementar algo más. Quizás agregar que, a ver, de acuerdo a lo que entiendo, en el Consejo de Protección no se reciben como tal denuncias anónimas, ¿sí? Debe haber un denunciante que se presente, un representante, una representante de la comunidad, partiendo de que es la violación, en este caso el abuso sexual de menores, es un delito de interés público. La comunidad está en la obligación de denunciar, entonces se trata de organizarse como equipo, en este caso como grupo. La recomendación sería esa para poder denunciar como comunidad. Sin embargo, ante esos organismos directamente no se pueden realizar denuncias anónimas. Lo que, como lo decía Ana, se puede hacer es denunciar a través de otra institución con la cual se tenga la seguridad y, bueno, que se proceda por esa vía si es que se teme por represalias por haber presentado la denuncia. Sí, un punto importante es que también existen mecanismos con los puntos focales de salvaguarda de las organizaciones, ¿ok? O de las agencias para abordar los temas vinculados con explotación y abuso sexual asociados a sus funcionarios, a sus procesos, a sus proveedores y a sus proyectos, ¿ok? Sin embargo, ese reporte no sustituye la denuncia ante las instituciones públicas correspondientes, ¿ok? Entonces, una cosa es, por ejemplo, si tenemos un proyecto que estamos liderando en nuestra escuela, perdón, con un equipo de Save the Children o un equipo de UNICEF y hay un caso de protección, perdón, de explotación y abuso sexual que queremos denunciar, podemos hacerlo a través de la persona, el punto focal responsable de salvaguarda, podemos hacerlo, en el caso de UNICEF, a través de la línea que ya Annalisa nos ha comentado, perdón, pero si es un caso de niños, niñas y adolescentes, tenemos que hacer la denuncia directamente al Consejo de Protección, ¿ok? Entonces eso era un punto importante que queríamos como resaltar. Sí, y bueno, el último ya, como rescatando el tema del anonimato, bueno, subrayar que efectivamente cuando las denuncias, hay que diferenciar como tal reporte de denuncia. Denuncia es como tal ante el ente público responsable, reporte es para con la institución. Los reportes sí pueden ser anónimos. Si, por ejemplo, yo, Elizabeth, quiero reportar, pero temo que mi jefa de repente tome represalias en mi contra o que la persona, entonces allí yo puedo hacerlo de forma anónima. Aclarar eso también por parte del anonimato. Eso justamente quería agregar. Ante las autoridades competentes, pues ahí no podríamos hacerlo anónimo, pero ante las organizaciones sí podemos reportarlo anónimamente. Y la organización debe protegernos. Por eso es importante dejar como un canal para volverse a contactar. En el caso que se requiera mayor información, la organización podría volver a contactar, así sea a través de un medio anónimo, por ejemplo, un correo anónimo, puede volver a contactar a las personas y de allí pedir más datos, más información o indicarle que se dirija al órgano competente para avanzar con la investigación del caso. No sé si hay alguna otra pregunta por acá.
la mayoría de las preguntas han sido contestadas directamente a las personas que nos las plantearon. Queríamos agradecerles profundamente por este espacio. Gracias, Analicia, y gracias, Elizabeth, de verdad, por su espectacular presentación. Creo que es muy acertada y pertinente en el espacio y para las personas que nos acompañan el día de hoy. Queremos compartirles nuevamente la información vinculada al plan formativo. No sé si están viendo mi pantalla en este momento la imagen de la programación del... Perfecto. Bueno, hoy culminamos con éxito la sesión de prevención y explotación de abuso sexual. La semana que viene vamos a tener el acompañamiento y el apoyo de los puntos focales y coordinadores del clúster de WASH y del clúster de nutrición, quienes nos van a hablar sobre higiene menstrual e integración del enfoque de género en agua, saneamiento y higiene, los riesgos de bebés y protección asociadas a la seguridad alimentaria y medidas de mitigación. Les esperamos con ansias para conocer esto y hemos hecho también la consulta que les hemos dejado por el chat respecto a cuál es la estrategia que prefieren para el abordaje de la sesión sobre diversidad que nos han planteado en varias oportunidades. En este caso, pues la mayoría de las personas nos han dicho que prefieren que sea una sesión acreditada bajo esta misma figura del curso de actualización y que consideran que en efecto sí es importante que abordemos el tema de la diversidad desde este espacio. Así que bueno, les agradecemos profundamente a todas las personas que nos acompañaron y que participaron activamente en esta consulta. Vamos a recordar cuáles son también nuestras plataformas y todos aquellos insumos que ponemos a disposición de todas y cada uno de ustedes para garantizar el seguimiento de este proyecto. Tenemos el YouTube del clúster de educación al que pueden acceder. Les hemos dejado a lo largo de toda la sesión los enlaces para que puedan tener acceso a las sesiones. Todas están colgadas allí. Esta sesión también será colgada. Tenemos también el Padlet, que es nuestro repositorio de información. Ahí en cada una de las columnas, hay una columna por cada sesión, en cada una de las columnas van a poder ver la sesión grabada, van a poder ver la pregunta de la semana, donde los invitamos por supuesto a participar activamente. Ya la pregunta de la semana en materia de prevención de la explotación y abuso sexual está colgada. También vamos a tener el enlace de la asistencia y validación de contenidos, que es un requisito obligatorio e indispensable para poder desarrollar o acceder a la acreditación del plan formativo completo. Todos son enlaces a los que pueden acceder. Pueden, si por alguna casualidad no pudieron participar directamente o en vivo en alguna de las sesiones, pueden acceder a este enlace y ver las capacitaciones y hacer una pequeña pruebita que es bastante sencilla de validación de contenidos en cada una de las columnas. Igualmente, tienen acá todos y cada uno de los materiales de cada una de las sesiones que forman parte del soporte y de la información suministrada en la sesión en vivo. Así que les invitamos, por supuesto, a participar. Vamos a colgar la información de la sesión del día de hoy para que ustedes puedan consultarlo. Y seguir pues en la formación profesional que estamos desarrollando en esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana, el martes 3 de agosto, para hacer esta sesión con el equipo de WASH y con el equipo de nutrición, que nos van a traer una información de muchísima utilidad y mucha pertinencia. Muchísimas gracias, Analicia, muchísimas gracias, Elizabeth, por acompañarnos en este espacio y por compartirnos información tan útil y valiosa. Chao, gracias, Gracias, Nauri, Ana.
Bellísimo día para todos y para todos. Muchísimas gracias. Igual.